Bienvenidos a la formulación inorgánica. Continuamos con los contenidos de los compuestos binarios. Acordaros que los compuestos binarios son combinaciones de dos átomos para dar lugar a moléculas con diferentes propiedades físicas y químicas. Existen dos tipos de nomenclatura, la nomenclatura sistemática y la nomenclatura de stock. La nomenclatura sistemática, acordaros que se utilizan prefijos numerales, 2 para el di, 3 para el tri, 4 para el tetra, 5 para el penta y así continuamos con el resto de prefijos numerales que utilizamos igual en matemáticas con los polígonos, y la nomenclatura de stock, donde indicamos la valencia del elemento entre paréntesis con números romanos. Pero ojo, solo en los elementos que tengan más de una valencia. Si solo tienen una valencia, no indicamos la valencia con números romanos entre paréntesis. Y recordar, los compuestos se escriben de izquierda a derecha y se leen de derecha a izquierda. Los compuestos binarios son los hidruros, metálicos y no metálicos que vimos en la sesión anterior. Y nos vamos a centrar ahora en los óxidos antes de halógenos, en los óxidos halogenados y en los peróxidos. Los óxidos son combinaciones con el oxígeno, el cual actúa con valencia 2, siempre con valencia 2. Al formar el óxido se combinan las valencias. El óxido le da el 2 al elemento con el que se combine y el elemento le da su valencia correspondiente. Vamos a ver los óxidos antes del grupo 17, antes del grupo de los halógenos. Estas combinaciones, el elemento se coloca a la izquierda y el oxígeno se coloca a la derecha, de tal modo que el oxígeno combina su valencia 2 con el elemento y el elemento le da su valencia correspondiente. Si la valencia del oxígeno y la valencia del elemento son subíndices que se pueden simplificar, podemos dar la fórmula reducida siempre, es decir, es necesario dar esa fórmula reducida. Y el esquema para nombrar estos óxidos es óxido de elemento. Veamos la diferencia con los óxidos halogenados. Los óxidos halogenados son combinaciones del oxígeno con los halógenos, es decir, con los elementos del grupo 17, flúor, cloro, bromo, yodo. El oxígeno se coloca a la izquierda y el halógeno a la derecha, es decir, se cambia. Debido a el carácter de la electronegatividad, se cambian de posición. Donde el oxígeno le comparte o le combina su valencia 2 al halógeno y el halógeno le da su valencia correspondiente. El esquema para nombrar estos óxidos es el nombre del halógeno acabado en uro de oxígeno. Veamos algunos ejemplos. Por ejemplo, Na2O. Eso es un óxido formado entre el sodio y el oxígeno. La nomenclatura de Stock sería óxido de sodio, ya que el sodio solo tiene valencia 1 y si no tenemos más de una valencia nos indica entre paréntesis y números romanos. Y la nomenclatura sistemática sería óxido de disodio. Fe2O3 es un óxido formado entre el oxígeno y el hierro, en este caso con valencia 3, porque el oxígeno le está dando el 2 y el hierro le está dando el 3. En la nomenclatura de Stock sería óxido de hierro 3, entre paréntesis en números romanos, y la sistemática leemos de derecha a izquierda trióxido de dihierro. Y por último, O7Cl2. No tenemos el oxígeno a la derecha del todo, entonces estamos hablando de un óxido halogenado. Y la nomenclatura de Stock aquí se nombra igual que los óxidos antes del grupo 17, es decir, óxido de cloro 7. Indicamos la valencia ya que el cloro tiene 1, 3, 5 y 7 y como está actuando con valencia 7 la indicamos entre paréntesis con números romanos, pero donde cambia la nomenclatura es en la nomenclatura sistemática que leyendo de derecha a izquierda se diría dicloruro de heptaoxígeno. Bien, pues ahora tú pausa el vídeo el tiempo que sea necesario y formula estos compuestos. Continuamos con los peróxidos. El grupo peróxido son dos átomos de oxígeno en el cual cada uno de ellos actúa con valencia -1, de tal manera que el grupo peróxido va a compartir un 2.
¿vale? Por eso aquí pone valencia 1, pero realmente como son dos átomos de oxígeno, 2 por 1, 2. Entonces, cuando se formen los peróxidos, el grupo peróxido le va a dar un 2 al elemento con el que se combine y el elemento le va a dar la valencia correspondiente. Dato importante, el 2 del grupo peróxido no se combina ya que son dos átomos de oxígeno, no es una valencia. Veamos cómo se nombran estos peróxidos. Los peróxidos son combinaciones del grupo peróxido con el metal. El metal se coloca a la izquierda y el peróxido se coloca a la derecha, donde el grupo peróxido combina su valencia 2 con el metal y el metal combina su valencia correspondiente con el grupo peróxido. Como veis, el grupo peróxido se coloca entre paréntesis cuando se hace la combinación para que no afecte al 2 del grupo peróxido, que no es una valencia. Y además, si la valencia del metal y la valencia del grupo peróxido se pueden reducir entre sí, es decir, los que están redondeados en el circulito amarillo, entre ellos se van a poder simplificar y dar el peróxido simplificado. Es necesario siempre dar la fórmula simplificada. Pero el 2, que no está redondeado en amarillo, no va a poder reducirse porque no es valencia, son dos oxígenos. Y el esquema para nombrar los peróxidos es peróxido de metal. Vamos a ver algunos ejemplos. K2O2 en la nomenclatura sistemática sería dióxido de dipotasio. Leemos de derecha a izquierda. Y la nomenclatura del esquema que os acabo de comentar, peróxido de potasio. Bien, vamos al siguiente. Queremos hacer un peróxido de hierro 2. Entonces, os he puesto ahí la parte en la que el grupo peróxido le da su valencia 2 y el hierro le da su valencia 2. Pero como el 2 y el 2 se pueden simplificar porque el 2 entre 2 da 1, pues el peróxido simplificado es FeO2. La nomenclatura sistemática sería dióxido de hierro y la nomenclatura del esquema de los peróxidos sería peróxido de hierro 2. Ahora te toca a ti. Tenemos estos dos peróxidos. Pausa el vídeo el tiempo que sea necesario y realízalos con los dos tipos de nomenclaturas que te acabo de comentar. Muchas gracias. Has comenzado la aventura de la formulación. En nuestra próxima lección abordaremos el concepto de las sales binarias. Hasta pronto.